Campamento de verano. Charreada infantil. Practicante de Kenpo Karate. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cada año en las vacaciones de verano, crece la oferta de cursos, talleres y campamentos que invitan a tener nuevas experiencias o aprender una actividad distinta. En Puebla, niños, niñas y jóvenes de Visión Mundial México se reunieron para conocer amigos, aprender juegos y disfrutar de un campamento de verano genial. Para muchos de ellos, este fue el primer viaje que realizaron fuera de casa sin sus padres. Y más allá de las incomodidades que hayan vivido durante el traslado, el campamento representó la oportunidad de integrarse con chicos y chicas de su edad y de mejorar la confianza en sí mismos, porque se reconocieron capaces de tomar decisiones y de cuidarse solos. Ayer llegamos retrasados, es que se confundieron los caminos. Bueno, pues el camino fue algo pesado porque viajamos lo que es en el transcurso del día. Hubo un poco de mareo, pero a pesar de todo, pues se logró llegar hasta acá. Ya llegando, hicimos actividades, lo primero fue presentar nuestros proyectos, después de ahí fue un descanso y la fogata. Luego fútbol americano. De ahí fue el de quítale la cola al dragón. De ahí fue la de los tiros. Tenías que aventar una bola y recogerla. Pues yo y mis amigas nos hicimos nuevos amigos, nos divertimos, jugamos, reímos y sin infinidad de cosas que todo es positivo. Es cierto que todo fue diversión, incluso las tareas para el bien común, pues no es lo mismo lavar los trastes solos en la cocina que hacerlo en equipo, porque mientras cooperamos, nos reímos, contamos historias y nos compartimos experiencias chistosas. Sí se cooperan porque entre muchos pueden llegar a el lavado de trastes rápido. Y yo he visto que unos están pasando los platos, unos están lavando, unos los están sacando y así. Y ya hoy nos llevaron allá al centro y fui a conocer cómo es, aunque fue un poquito cansado. Bueno, pues ahorita lo siento como un hogar porque en mi casa así son las personas muy divertidas, que se divierten mucho, que existe mucho aquí el valor del compañerismo y así es como me siento feliz. He aprendido muchas cosas, aparte de que vine a conocer un lugar y a conocer personas de diferentes lugares, experiencias. Bueno, pues que primeramente le echen ganas y pues algún día podrán ir a uno y sería un poco divertido, te despejarías un poco y pues les gustaría demasiado. Y de México nos vamos volando como el viento a Sudamérica para conocer a un grupo de niños que imaginaron una historia, escribieron el guión y después filmaron su propia película, en donde además ellos mismos actuaban. Acompáñame a ver este reportaje del noticiero Hagamos Clic de nuestros socios de Guadada News for Kids en Ecuador. Me gustó hacer las películas que nosotros mismos grabemos e interactuar con todos, hacer sonido, producción, crear nosotros mismos la historia. Lo que me gustó de Cinemateca es todas las atracciones, las películas que yo edité. Me enseñaron a hacer guiones, películas, escenas, todo eso. Eso yo quiero ser de grande, hacer películas, también director y esas cosas. Hice Mariangula y Casa 1028. Yo actué ahí de zombie. Yo desde chiquito quería ser actor de cine, por eso vine acá. Yo quiero ser actriz de cine. Quiero ser camarógrafo. Yo quiero ser de grande, ser actor. Quiero aprender a hacer películas. Cada día en nuestro país y en todo el mundo ocurren actos de violencia que afectan a niños y niñas. Para discutir el tema, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes convocó en la ciudad de Puebla al taller por la no violencia, y estas son algunas de las reflexiones y opiniones que compartieron los asistentes.
todos estos tipos de violencia va a estar dirigida a las niñas, va a estar dirigida a los niños, a las mujeres, adolescentes y a los hombres, pero de diferente forma. Todos tenemos la responsabilidad de combatir la violencia porque pues obviamente no una persona va a combatir toda la violencia, es con ayuda de todos. Pues nadie quiere aceptar la realidad de su país y de su comunidad, pero tuve que aceptarlo para así hacer una diferencia y no quedar y hacer algo realmente para mi sociedad. La violencia es mala, hay que combatirla y pues está en nosotros combatirla. En el taller pues dibujamos un dibujo, un adolescente, en el cual pusimos algunas problemáticas, las violencias que vivimos día a día los jóvenes, en la cual se encuentran la violencia psicológica, verbal, sexual, discriminación y exclusión, que son algunas que apenas pues la sociedad está haciendo. Los vecinos serían los que deberíamos estar más activos en esos aspectos, estar vigilando por si hay alguien en la calle y si pasa algún problema. Ir a las escuelas y promover que realicen comités y que ellos mismos decidan qué es lo que necesitan para erradicar la violencia en sus comunidades. Practicar deportes, ¿por qué? Porque eso nos acerca a la humildad, a un respeto y trabajo en equipo. Desde casa, desde los núcleos de los hogares, ahí es el punto focal para empezar a combatir la violencia, para que después también el gobierno tome cartas en el asunto y vea que pues también como familia estamos unidos para combatir la violencia. Y entonces esta ley dice, pero ¿quién va a regular esto? Y entonces algo que se llama CIPINA. ¿Qué es CIPINA? Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La charrería es un deporte muy mexicano, en el que se combinan habilidades en equitación y jaripeo, con la demostración de destreza en tareas propias de los vaqueros. En días pasados, la Asociación Nacional de Charros realizó una charreada, hasta donde llegaron las cámaras de vientos para conocer a los participantes. Tengo 6 años y me llamo Elliot. Parece, pero no son zapatos, son cerraduras para que caminen en un rodeo. Porque solo le tienes que poner las cerraduras con los clavos y el martillo lo tienes que martillar. Bueno, la charreada empieza con el desfile y todos los caballos se van acomodando y luego sigue la cala, que es donde el caballo demuestra la educación del caballo que le tiene el jinete. Pues cuando haya charreadas, ya que las anuncian en muchas partes, que vayan, y es muy bonito porque hacen 9 suertes. Las 9 suertes empiezan en cala, piales, colas, jineteo de toro, terna, jineteo de yegua, manganes a pie, manganes a caballo y termina en el paso de la muerte. Es muy bonito y los invito a los niños que participen y a las niñas de la escaramuza, que es muy bonito. Una escaramuza emplea ejercicios en el ruedo con giros y con cruces de 8 integrantes. Pues hay muchos ejercicios muy complicados porque estás tratando con otros caballos, traer el vestido, se llegan a asustar, luego tienes que girar, puedes llegar a chocar incluso con otra compañera si no entras al ejercicio al tiempo, puedes tener un accidente muy importante y llegar hasta la muerte.
Pues es muy importante porque estás representando a tu país, porque es cultura nacional. Entonces, pues eres la imagen de la charrería, de todo el mundo te ve con este vestido y con el sombrero que también es muy bello. Y de la fiesta charra nos vamos volando hasta la Antártida, porque ahí nos espera una de las breves, en vientos. En días pasados, un enorme iceberg se desprendió de la Antártida. Se calcula que pesa más de 1 billón de toneladas y mide 6.000 metros cuadrados. Es decir, la Ciudad de México podría entrar 6 veces en él y todavía sobraría un cachito. Muchos ambientalistas están preocupados por este desprendimiento, pues más allá de que pueda causar accidentes con barcos en el mar, consideran que es un efecto desastroso del cambio climático. Al mismo tiempo, los geólogos explican que este es un fenómeno natural esperado y que ha ocurrido muchas veces en la historia. Por si las dudas y para ayudar a prevenir el calentamiento global, nosotros seguiremos ahorrando energía, cuidando el agua y reciclando. A la sección Dinos llegó un video de Fernanda, una niña muy interesada en el medio ambiente, que nos cuenta cuáles son algunas de las funciones que los árboles cumplen en la naturaleza. Les quiero contar un poco acerca de los árboles y los animales. Los árboles son importantes porque ellos son como nuestros guardianes, porque nos protegen de la lluvia, y los animales que viven adentro de estos arbolitos, ellos también necesitan un hogar calientito, y también les da frutos el árbol para que los animales coman, y también nos dan frutos a nosotros como mango, papaya, cualquier fruta. La lluvia va por el suelo acá para que crezcan más y tengamos agua dulce para tomar. Y ahora me despido. A la próxima voy a contarles más de mis amigos árboles. Gracias a Dios. El Kenpo Karate es un arte marcial que fue creado en los años 50 del siglo pasado por el maestro Edmund Parker y que ahora se practica en casi todo el mundo. Aileen es una practicante de Kenpo Karate a quien este sistema de defensa personal le ha dado más confianza en sí misma. Acompáñame a ver este reportaje del noticiero Pica en Bolivia. Hola, soy Aileen por Pica, soy Cinta Mazán y estoy en Kenpo Karate. Yo practico Kenpo Karate 4 años, entré a los 5. Tengo 9 y estoy en Kenpo Karate todavía. Es que vi a un niño en la tele que estuvo en Kenpo Karate. Dice que le pegaban en la escuela y entró en Kenpo Karate. Aprendió hasta los 14 o 15 y así se defendió. Porque en mi curso de antes de Max Paredes me molestaban mucho. Estos son mis trofeos de Kenpo Karate. Yo gané en la policía, donde la Sensei Paola. Me gané estos 4 trofeos. Hay 8 cinturones: amarillo, naranja, lila, azul, verde, punta marrón, café, negro, punta roja. Yo tengo desde la amarilla hasta la marrón tengo. Kenpo es una defensa para defenderse. Si un chico te molesta, tienes que hacerle lo que te enseña tu Shihan. Shihan es un maestro que nos enseña. Puñete, patada, mawashi, todo eso es. A veces tengo miedo, a veces no, porque a veces algunos son torpes, así lastiman así. No hay que fingir, no hay que... Cuando te duele fuerte, ¿no ves?
te duele fuerte y tienes que aguantarte. Las catas son para defenderse de hartas personas. Son 5, 6 o 9, puede ser también. Si voy a trabajar, voy a ser instructor, así voy a hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Tienes ganas de participar con nosotros? Entonces no lo dudes y haznos llegar tus comentarios, ideas y videos. Estaremos encantados de recibirlos y además puedes aparecer en televisión. Eso sí, recuerda, nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.